Buenos días, vamos a presentar nuestro trabajo final de investigación titulado Exploración de patrones de mortalidad en accidentes de tránsito, un enfoque basado en datos. Esta investigación ha sido desarrollada por Jimmy Charca, Elvis Nifla, Vladimir Solórzano y Ariel Taco. Los accidentes de tránsito representan uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, causando aproximadamente 1,3 millones de muertes cada año, con un impacto especialmente grave en los países de ingresos bajos y también medios. En América Latina y el Caribe, estos accidentes generan más de 110,000 muertes anuales, millones de heridos y pérdidas económicas significativas. En el Perú, las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial muestran que solo en el año 2022 se registraron más de 47,000 accidentes, con casi 2,000 personas fallecidas, siendo los más afectados peatones, motociclistas y ciclistas. Diversos estudios señalan que factores como el exceso de velocidad, la imprudencia del conductor y el consumo de alcohol o drogas y las deficiencias en la infraestructura vial influyen directamente en la gravedad de los accidentes. Frente a este escenario, el uso del análisis de datos y del aprendizaje automático se ha convertido en una herramienta clave para identificar patrones, comprender los factores de riesgo y apoyar también la creación de políticas públicas de seguridad vial, hacerlas más eficaces. Por ello, nuestro estudio busca analizar los patrones de mortalidad en accidentes de tránsito y determinar los factores más influyentes en su ocurrencia. Para el estado del arte, tenemos a Ahmed et al. 2023. En el año 2023, Ahmed y sus colaboradores realizaron un estudio enfocado en la predicción de accidentes de tránsito, utilizando modelos de aprendizaje automático explicables, donde han empleado datos de Nueva Zelanda entre el 2016 y el 2020. Se han evaluado varios algoritmos, entre ellos Random Forest, XGBoost, obteniendo como mejor resultado el modelo Random Forest, con una precisión que superó al 81%. Un aspecto importante del estudio fue el uso de técnicas de explicabilidad, específicamente los valores SHAP, que permitieron identificar que el tipo de carretera y la cantidad de vehículos involucrados son los factores que más influyen en la gravedad de los accidentes. Este trabajo demuestra que el aprendizaje automático no solo permite realizar predicciones precisas, sino que también entender mejor los factores que intervienen en los accidentes viales. Y por otro lado, Beboudi, del 2024, Beboudi y sus colaboradores realizaron una revisión exhaustiva de 191 investigaciones publicadas entre el 2019 y el 2024 sobre el uso del aprendizaje automático en el análisis de accidentes de tránsito, donde el estudio abarcó temas como la predicción del riesgo y la gravedad de los accidentes, el comportamiento del conductor y la identificación de zonas críticas. Los autores resaltan que, considerando que los accidentes causan más de 1,19 millones de muertes anuales, estas técnicas se han vuelto fundamentales. La revisión concluye que los modelos de ensamble, especialmente Random Forest y XGBoost, son los más utilizados por su capacidad para manejar datos complejos. Además, se destaca la importancia de los modelos explicables para facilitar la toma de decisiones y el diseño de políticas de seguridad vial basadas en evidencia. Continúa mi compañero. Okay. Otro estudio es presentado por Díaz y otros, los cuales desarrollaron en Portugal una herramienta que permitió identificar que los accidentes ocurren con mayor frecuencia en las tardes, los días viernes y cuando llueve, siendo la ubicación un factor clave. Por otro lado, Tuncali, Yaman y Bilgik y Essen estudiaron accidentes en Estados Unidos y encontraron que la velocidad, el consumo de alcohol y algunos factores técnicos como el uso de la bolsa de aire influyen mucho en la gravedad de los accidentes. Y de forma más reciente, el estudio presentado por Zoom y otros en el año 2025 analizaron accidentes de motociclistas y concluyeron que la edad del conductor, el estado de la vía y el uso del casco son factores muy importantes. Y en conjunto, todos esos trabajos demuestran que el Machine Learning es útil para identificar riesgos y apoyar decisiones
la seguridad vial. Y continuando con la metodología de la investigación, el estudio como tal tiene un enfoque cuantitativo y descriptivo para analizar los patrones de mortalidad en los accidentes de tránsito. Y como tal se revisaron datos estadísticos y estudios previos con el objetivo de identificar los factores que influyen en la gravedad de los accidentes y su relación con las características de las personas y las vías. Y el enfoque general de esta investigación se basa en el análisis de datos obtenidos de fuentes oficiales y académicas y tiene un diseño observacional y transversal, ya que analiza los hechos tal como ocurrieron sin modificar las variables y dentro de un periodo de tiempo específico. Además, es descriptiva y correlacional porque busca describir los accidentes y encontrar posibles relaciones entre sus factores. Por otro lado, las principales fuentes de información fueron el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como de la OMS, la ONU y artículos científicos recientes. Y estas fuentes ofrecen datos confiables sobre la magnitud del problema y los principales factores de riesgo. Por otro lado, el procedimiento metodológico. El trabajo se desarrolló en varias etapas. En primer lugar fue la revisión de documentos y estadísticas, la selección de estudios relevantes, la comparación de resultados, la síntesis de los hallazgos y adaptación de la información al contexto peruano. Por otro lado, la metodología de desarrollo del proyecto permitió organizar el estudio en donde se usaron tres enfoques principales. En primer lugar, una metodología convencional, el cual permite seguir pasos claros y ordenados, la metodología ágil, que promueve el trabajo en equipo, y la comunicación constante entre nosotros. Y por último, la guía del PMBOK, el cual nos permite planificar y controlar adecuadamente las actividades para este proyecto. Y por último, con respecto a las consideraciones éticas y limitaciones, esta investigación utilizó únicamente información de acceso público y respetó las normas de citación. Y como limitaciones, sabemos que algunos datos pueden no estar completamente actualizados o que existen diferentes en la forma en que las instituciones registran la información. Y bueno, sería todo. Continúa mi compañero. Sí, bueno, ahora voy a presentar la sección de desarrollo, donde les voy a explicar cómo se trabajan los datos y qué técnicas se utilizaron. Bueno, para la obtención de datos se utilizó un conjunto de datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial con información de siniestros fatales ocurridos en 2021 y 2023, esto a nivel nacional. Es importante señalar que este dataset incluye accidentes con resultados de muerte, lo cual introduce un sesgo, pero va a permitir enfocarnos directamente en los factores asociados a la mortalidad. Bueno, el conjunto de datos como tal cuenta con 6.721 registros y 28 variables. Bueno, luego se realizó una limpieza y procesamiento de los datos para garantizar la calidad de estos. Aquí se identifican valores nulos en campos como señalización, causa principal, causa específica, y se estandarizan las variables categóricas eliminando tildes, mayúsculas o caracteres especiales. Además, también se van a corregir los tipos de datos, especialmente en las fechas de los siniestros, para poder facilitar el análisis posterior. Ahora, en el análisis exploratorio se lleva a cabo un... Bueno, los resultados van a mostrar que en el año 2022 presente el mayor número de siniestros fatales, lo cual puede estar relacionado con el incremento de la movilidad tras la pandemia. En cuanto al tipo de siniestro, los choques, despistes y atropellos son los más frecuentes. Y bueno, respecto a las causas específicas, se va a destacar claramente el exceso de velocidad, la imprudencia del conductor, la conducción bajo efectos de alcohol o drogas, lo que va a evidenciar la fuerte influencia del factor humano. Bueno, ahora vamos a la parte de modelado. En la fase de modelado se van a aplicar las técnicas de aprendizaje automático, especialmente Random Forest y XGBoost. El modelo Random Forest va a alcanzar una precisión del 78%, donde va a identificar como variables más influyentes el tipo de vía, la señalización y la causa principal del accidente. Por su parte,
XGBoss obtuvo un score de 0.76, donde va a destacar predictores claves como la velocidad excesiva y la falta de elementos de protección, como el casco o el cinturón de seguridad. Bueno, para mejorar el desempeño de estos modelos, se aplica One Hot Encoding a las variables categóricas y a la técnica de SMOD para poder manejar el desbalance de estas clases. Y bueno, ahora pasamos a mi siguiente compañero. Y continuando con la presentación, voy a hablar sobre la parte de resultados y discusiones. Vamos a empezar con la parte de resultados. Como ya se menciona, los datos o la dataset con la que estamos trabajando es con la del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del año 2021 al 2023. En la figura 4, lo que se puede apreciar es que se presenta, ¿no?, la proporción anual de los siniestros fatales registrados entre los años del 2021 al 2023. En ese gráfico se ve la distribución de los casos que es relativamente equilibrada a lo largo de los 3 años analizados. Sin embargo, en el año 2022 se muestra el valor más alto de siniestros fatales. Este incremento coincide con el aumento progresivo de la movilidad vehicular luego de las restricciones sanitarias, lo que sugiere que un mayor volumen de tránsito estaría relacionado con una mayor concurrencia de siniestros mortales. Después, en la figura 5 se puede apreciar los choques. El choque es el que representa el mayor volumen de siniestros fatales. Después están los despistes y seguido por los atropellos. Esta distribución evidencia que los accidentes asociados a la pérdida de control del vehículo, así como los atropellos, son los tipos de siniestros que alcanzan los niveles más altos de mortalidad, lo que resalta su gravedad dentro del conjunto de accidentes analizados. En la figura 6, siguiente, un poco abajo. Ahí, sí. En la figura 6 se evidencia que la alta velocidad es el principal factor asociado a los siniestros con consecuencias fatales. A esta causa le sigue la imprudencia del conductor y la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, lo cual resalta la importancia del comportamiento humano como un factor determinante en los accidentes de tránsito. Respecto a la fase de modelado, los algoritmos de Random Forest y XGBoss permitieron identificar las variables con mayor incidencia en la severidad de los siniestros. El modelo Random Forest alcanzó una precisión del 78%, destacando como variables relevantes el tipo de vía, la existencia de señalización y la causa de accidentes. Y por su parte, el modelo KGBoss obtuvo un F1 score de 0.76, señalando a la velocidad excesiva y la falta de elementos de protección, como el casco o el cinturón de seguridad, como los principales predictores de fatalidad. Los resultados obtenidos son coherentes con lo reportado en la literatura internacional, donde el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y el deficiente estado de la infraestructura vial aparecen de manera concurrente como factores explicativos de los accidentes mortales. Asimismo, la predominancia de choques y despistes coincide con estudios previos realizados tanto en América Latina como en otros contextos, en los que la pérdida de control del vehículo y el comportamiento inadecuado de los conductores continúa siendo factores determinantes. Después, el buen desempeño de los modelos de Machine Learning, particularmente el de Random Forest y el KGBoss, demuestra su utilidad como herramienta para el análisis de la seguridad vial, ya que permiten identificar interrelaciones complejas entre variables entre lo humano y lo ambiental. Ahora vamos a pasar a la parte de conclusiones y trabajos futuros. El análisis realizado permitió identificar las principales variables asociadas a las muertes por accidentes de tránsito en el Perú durante el periodo 2021-2023 a partir de estudios de datos oficiales y la aplicación de técnicas de aprendizaje automático. Los resultados evidencian que factores como el exceso de velocidad, la imprudencia del conductor y el consumo de alcohol o drogas presentan una incidencia significativa en los siniestros fatales.
También está que se determinó que las muertes se concentran principalmente en colisiones, salidas de la vía y atropellos, lo que refleja patrones críticos en la ocurrencia de estos eventos. Y con respecto a los modelos, el Random Forest y el KGBOS demostraron ser herramientas eficientes para identificar las variables más determinantes, destacando la clase de vía, la señalización y la ausencia de elementos de protección. Y bueno, finalmente, respecto a los trabajos futuros, se plantea ampliar el alcance y la complejidad del estudio mediante la inclusión de accidentes no mortales, así como de variables socioeconómicas y temporales, con el fin de obtener un análisis más integral del fenómeno. Y también se promueve incorporar técnicas de explicabilidad de modelos y análisis espaciotemporales que permiten identificar zonas y periodos de mayor riesgo. Entonces, estas mejoras contribuirán a fortalecer la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas de seguridad vial orientadas a una prevención más efectiva basada en eficiencia. Bueno, eso sería todo por nuestra parte.